Y ya nos encontramos en cuenta regresiva para que Colombia y más de 30 millones de electores elijan un nuevo presidente. Una elección que obviamente está cargada de mucho simbolismo y mucha significación, ya que podría representar el viraje de Colombia hacia la izquierda. Veamos el siguiente reporte. Colombia vota este domingo en unas elecciones presidenciales más polarizadas que nunca, con el opositor Gustavo Petro como favorito para convertirse en el primer presidente de izquierdas de la historia reciente del país. 38 millones de votantes están llamados a las urnas para elegir entre 6 candidatos al sucesor del conservador Iván Duque, que no puede presentarse a la reelección. Voy a votar porque Colombia merece un cambio, y merece un cambio real. En este país hay mucha corrupción y es el momento de los jóvenes, de nosotros, tomar las riendas de nuestro país y realmente darle un destino diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Las elecciones se producen en medio de fuertes tensiones políticas tras 4 años marcados por la pandemia, la recesión, las protestas urbanas y el aumento de la violencia. Si ningún candidato alcanza al menos el 50% de los votos en la primera ronda, habría una segunda vuelta el 19 de junio. Pues en este momento lo que indican las encuestas es que habrá segunda vuelta. Ninguna menciona la posibilidad de una victoria de Gustavo Petro en primera vuelta, aunque pues hay también una franja muy grande de indecisos, entonces podría haber sorpresas, pero pues sería realmente sería improbable una victoria de Gustavo Petro en primera vuelta. A la cabeza de las encuestas, con el 41% de los votos, el senador de izquierdas Gustavo Petro, exguerrillero convertido en socialdemócrata, exalcalde de Bogotá y veterano político, capitaliza la sed de cambio que ha convertido en el emblema de su campaña. El candidato de 62 años, que tiene como compañera para la vicepresidencia a la afrocolombiana Francia Márquez, promete una serie de medidas de justicia social, la vuelta a la paz y la transición ecológica. El candidato conservador Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, contaría con el 27% de los votos. Gutiérrez, fico para sus partidarios, promete orden y seguridad e insiste en ahuyentar el fantasma del comunismo. Se ha cuidado además de distanciarse tanto del presidente saliente como del expresidente Álvaro Uribe, sumido en problemas judiciales. En tercer lugar está Rodolfo Hernández, de 77 años, exalcalde de Bucaramanga, a quien llaman el Donald Trump colombiano. Hernández, que cuenta con el apoyo de Ingrid Betancourt, es un empresario de la construcción que amasó fortuna en el negocio de la vivienda de interés social. Se presenta como un outsider, un político independiente, ajeno al establecimiento y a los partidos tradicionales. Y con estas variables sobre la mesa, ¿qué podemos esperar este domingo en esta histórica elección en Colombia? Pues bien, para dilucidar la respuesta, vamos a hacer un enlace con la ciudad de París, en Francia, y el profesor Hernando Calvo Espina, que se une a 360 y nos ofrece su visión de esta histórica elección. Profesor, bienvenido. Un gran saludo para ti, Boris, y demás personas que hacen este programa, así como quienes nos están viendo y escuchando. Entro rápidamente en el tema que me has propuesto. Bueno, y radicalmente te digo, Gustavo Petro debe ganar las elecciones en la primera vuelta. Así de simple. Si lo trampean, que es muy posible, llegará a la segunda vuelta y debe de ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del pueblo colombiano hoy en día quiere salir de esa horrible noche, esa misma que está escrita en el himno nacional de Colombia, que se compusiera por allá en 1880, creo, y que es oficial en Colombia desde 1920. Esa horrible noche. Una horrible porque desde esa fecha en Colombia no hay paz. Desde esa fecha en Colombia las mayorías viven en la pobreza, en la ignorancia, dentro de un Estado que solamente piensa para unas pocas familias, donde solamente piensa para la Estrella del Norte, para Estados Unidos y para algunos de sus cómplices en Europa. Entonces, repito, la gran mayoría del pueblo colombiano quiere otra cosa, al fin quiere otra cosa. Se ha decidido en su gran mayoría para acabar con esa horrible noche. Por eso Petro debe ganar, y va a ganar. Ahora,
es qué va a pasar si gana, porque ya más o menos el sistema ha demostrado o ha anunciado lo que podría pasar. La cosa no es para nada fácil, para nada fácil. Veamos por qué. 1. La estructura del sistema político colombiano está basada, el pilar del sistema político colombiano económico y político está basado en el narcoparamilitarismo. 1. Es eso. Está basado en la doctrina de la seguridad nacional que se inventó Estados Unidos desde el gobierno del presidente Kennedy en Estados Unidos. O sea, la doctrina de seguridad nacional es combatir al enemigo interno. No ha existido otro país en la historia de la humanidad moderna, no conozco más atrás, que haya combatido al enemigo interno, a la población interna, a la quien cree que es su enemigo, o sea, aquella persona que mínimamente trata o se cree que trata de cambiar un poco un barrio, un pueblo, una ciudad. Hay que matarlo, hay que desaparecerlo. Ese es el enemigo interno. En eso está basado, y sobre todo las fuerzas militares con sus paramilitares. Tercero, lo otro en que está basado el sistema colombiano, en el poder que tiene adentro de Estados Unidos. El poder que tiene Estados Unidos en Colombia, sobre todo en los últimos 20 años, a nivel militar en particular, es tremendo. Al punto que Estados Unidos se permitió ingresar como socio privilegiado a Colombia, a la OTAN. Se habla, por ejemplo, de que en el interior de Colombia hay 9 bases militares. Sí, donde Estados Unidos tiene todo el poder a su interior. Pero es que todas las bases militares del ejército colombiano, navales, aéreas, terrestres, todas, si llega un oficial del ejército colombiano, él es dueño y rey de cualquier batallón en Colombia. Están por todas partes. No solamente ellos, Inglaterra también, Israel también. Entonces, ahora que Estados Unidos oficializó el hecho de que Colombia es socio privilegiado de la OTAN, ¿qué va a hacer Petro? También. Entonces, sobre esas estructuras, además de un sistema social y político tan desvinculante de la población, donde ustedes no se pueden imaginar las riquezas estratégicas que tiene Colombia. Son inmensas, de los países más ricos del mundo. Y ustedes no me van a creer que Colombia es de los países más desiguales en el mundo. Creo que es el segundo. ¿Saben después de quién? ¿Saben después de quién Colombia es el país más desigual en el mundo? Después de Haití, la nación más pobre del mundo. ¿Me lo pueden creer? Entonces, Petro va a llegar a la presidencia, va a ganar las elecciones. Como en Colombia nos enseñaron a vivir con la muerte, que la muerte baila y danza alrededor nuestro como si fuera una canción. Nos preguntamos, ¿es que van a permitir que Petro viva antes de que tome la posesión en agosto? Porque lo pueden matar. Ya amenazaron de que lo iban a matar. En Colombia matar es la cosa más simple del mundo. Y no es muy simple. Esa es una cosa. Vamos, se toma posesión. Esta estructura que les acabo de decir, político, militar, económica, social, ¿hasta qué punto le va a dejar a Petro caminar? ¿Hasta qué punto? A él y a la vicepresidenta, a Francia, a la cual ya, si a Petro lo odian, porque a la gran burguesía, no, ni la gran burguesía, una gran parte de la clase media ya odia a Petro, y la burguesía ni se diga. A Francia, la candidata a la vicepresidencia, por ser mujer, por ser negra, por ser pobre y por hablar muy clarito, más duro que Petro, la quisieran acabar así a pedacitos, cortarla con un corta uñas. Entonces, si llega, ¿los van a dejar hacer algo?
porque Estados Unidos y sus aliados tienen mucha experiencia en cortar poco a poco la imagen de un gobernante. El ejemplo más grande que hemos tenido en América Latina y en el mundo fue con Salvador Allende en Chile. Él sube a la presidencia y comenzaron a pagar a los medios de información, que en Colombia no hay necesidad de pagarles. Les pagaron hasta la izquierda, que en estos momentos de suerte están ahí. Todo le fueron dañando la imagen a Salvador Allende. Le estoy diciendo que es un ejemplo. Pero además de eso, es que los patrones, como ya pasó una vez en Colombia, los patrones les pagan a los trabajadores para que se vayan a la huelga y les pagan los días de huelga. Eso lo pueden hacer. O sea, lo pueden dejar en el gobierno, pero los militares le van a obedecer. Los paramilitares no van a comenzar a hacer masacres y los militares no, y la justicia colombiana va a continuar a hacer lo que siempre hace, a no responder, a no investigar y a no castigar. Es muy posible. Estados Unidos, ¿qué va a hacer? ¿Va a permitir que Petro ponga orden en todo el poderío militar que tiene interno? ¿Va a permitir que reanude relaciones con Venezuela en los términos que Colombia se merece tener con Venezuela? ¿Va a permitir reanudar las negociaciones con el ELN y el grupo de negociadores de la guerrilla, el ELN, que está en Cuba ya, anclado porque no lo dejan moverse ni negociar con ellos? ¿Va a permitir? ¿Y la burguesía le va a permitir? El problema es muy grande. Yo no veo otro país, no he conocido otro país que tenga una circunstancia tan dura. Ni Lula en Brasil, con el poder que tienen los militares y la derecha. Ni Lula en Brasil. ¿Por qué repito? Porque es un estado, es un régimen narco-paramilitar, donde los militares son poder, donde Estados Unidos mandan, donde quien tiene más poder, como ya una vez se atrevió a decir la revista más importante de Colombia, la revista Semana, dijo que antes que el presidente de Colombia, quien mandaba era el presidente de Estados Unidos y el embajador estadounidense en Bogotá. Eso es. Entonces, eso es lo que mi preocupación, pero que va a ganar, va a ganar. Ahora, para terminar, quiero decirles algo. Si Petro perdiera, que no va a perder, así hagan la trampa que hagan, no va a perder, así roben lo que roben, no va a perder, así pongan a votar todos los muertos en Colombia, como lo hacen regularmente, que ponen a votar a muchos muertos, el sistema los pone a votar, Petro no va a perder. Ahora, para terminar, quiero decirles, si Petro perdiera, que no va a perder, no puede perder, porque ya se ha visto cómo el pueblo colombiano, la gran mayoría del pueblo colombiano, ha respondido a su llamado y al llamado de su vicepresidenta, candidata a la vicepresidenta. Pero supongamos que perdiera, supongamos que el sistema le robara descaradamente tantos millones de votos, que pusieran a votar a todos los muertos de Colombia, porque es que ya han puesto a votar a muchos muertos en Colombia, el sistema. Supongamos que perdiera. Hay una cuestión que ya Petro ha ganado, Petro y la señora Francia, es que le han dado un revolcón a ese país, han ayudado a despertar a la mayoría del pueblo colombiano de esa horrible noche. No había existido otro líder y otro movimiento político desde 1948, cuando Jorge Eliezer Gaitán. A Jorge Eliezer Gaitán lo asesinaron antes de que llegara a la presidencia de Colombia. Antes. Pero desde 1948 no sucedía esto. El pueblo colombiano no se despertaba, con una diferencia, que en ese tiempo, en 1948, cuando matan a Gaitán, el pueblo colombiano salió sin ninguna orientación política a las calles a protestar por el asesinato de su líder. Espero que eso no pase. Espero que eso no pase. No pase. Porque si pasa, Colombia se va a incendiar peor que en 1948. Y el pueblo colombiano tiene esa mayoría, o
por lo menos la mitad del pueblo colombiano, tiene mucha más formación política y claridad política de quiénes son los reales enemigos de ese país. Y esa burguesía narco-paramilitar se acuerda de lo que pasó en 1948. Y no le van a robar las elecciones ni vayan a asesinar a Petro. Porque en 1948 la gente llevó toda su rabia, aunque sin una dirección concreta y clara, hacia los centros de poder. A la arquidiócesis, al Congreso, a la presidencia de la República, a la sede de los partidos políticos tradicionales. Creo que ahora sería algo peor. Que no quiero ni imaginarlo. No quiero ni imaginarlo. Pero que se tenga en cuenta esa oligarquía, que el pueblo colombiano no está hasta aquí, está hasta acá. De tanto robo, tanta corrupción, tanta mafia, tanta hambre. No es más. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Muchas gracias al profesor Hernando Calvo Ospina. Estaremos muy atentos de lo que ocurra en Colombia. Y bien, ya llegamos al final de nuestro programa 360. Sin embargo...